Hola a todos, soy Sicus Carbonell. Muchos me conoceréis como el cantante del grupo Sabor de Gracia. Desde este canal de podcast, que lo he titulado Vida y Esperanza, voy a publicar reflexiones, mensajes, anécdotas y vivencias que he tenido en esta vida. Hablaremos de todo y podéis escribirme y dar vuestra opinión de los temas que hablamos. Podéis escucharme en todas las plataformas digitales y en mi canal YouTube. Sicus Carbonell, Vida y Esperanza. Y si me queréis escribir, en el mail sicus@sicuscarbonell.cat. Os espero a todos en mi canal de podcast Vida y Esperanza. Hola a todos, soy Sicus Carbonell. Desde este podcast Vida y Esperanza quiero transmitiros diferentes temas, pero este primer podcast lo he titulado Es tiempo de clamar. Algunos seréis cristianos y habréis conocido a Dios, otros no creéis en Dios y sois ateos, otros no habéis conocido a Dios, pero estas palabras que os voy a decir es para todos. Yo rogaría que escucharais hasta el final de este podcast. En estos tiempos que estamos viviendo, hay que depender y clamar a Dios en todo momento. Me diréis, Dios no existe. Bueno, tú puedes dar tu opinión, yo tengo la mía, pero yo te propongo un trato. Mira, piensa por un momento que vamos a pensar que Dios no exista. Tú, como no crees, no vas a perder nada, porque ya lo sabías. Yo he tenido una fe que cuando el día que me muera, pues diré, mira, Dios no existe. Aquí se queda todo. Habré perdido algo. O más que perder, pues mi fe, pues he tenido una fe, he vivido con una esperanza que ha sido una mentira. Pero he tenido una vida llena de fe. Tú, por el contrario, no habrás creído, y si Dios existe, pues perderás, porque al no creer vas a perder más que ganar. Por eso te digo que no te pongas a la defensiva, sino que escuches y luego deja que Dios obre, porque Dios está vivo y existe. No te voy a hablar de religión, no te voy a hablar de nada que no sea experiencia personal. Miren, personalmente he aprendido a depender de Dios. Antes dependía de mí mismo, incluso en el aspecto económico. Antes dependía de mí, yo hacía y deshacía, y si veía que tenía poco trabajo, buscaba y generaba más trabajo para poder ganar más dinero, del que necesitaba pues mi familia para vivir, incluso al borde del afán. A raíz de esta pandemia, Dios me ha enseñado que aparte que no hay que afanarse por lo material, he aprendido a depender de Dios, a someterme a Él y sobre todo a clamar, porque en el clamor hay poder. Me dirás, ¿cómo, Sicus? ¿Qué estás diciendo? Sí, cuando una persona, los que conocen a Dios pues ya lo saben, pero los que no conocen, nos ponemos en nuestra habitación, nos arrodillamos y decimos, Señor, no te conozco, te quiero conocer en estos momentos y clamo a ti por este problema. Dios va a salir a tu encuentro y te va a ayudar. Porque miren, les explicaré un caso. Cuando nacemos, venimos a este mundo, los bebés, con las manos cerradas. Del hambre que tenemos, queremos cogerlo todo, lo quieren coger todos los bebés, tienen hambre. Y por eso nacen con los puños cerrados. Porque conforme la naturaleza se va desarrollando, ya nacemos con ganas de, si tengo, quiero más. Y cuando más tengo, más quiero. Pero, cuando morimos, todos nos vamos de este mundo con las manos abiertas, porque de este mundo no nos llevamos nada de lo que nos hemos ganado y hemos luchado para tenerlo. Los pisos, los coches, el dinero, todo se va a quedar aquí y nosotros vamos a partir. Por eso te digo que no hay que afanarse por las cosas materiales. Teniendo salud en tu casa, teniendo a Dios en tu casa, un techo donde vivir, un abrigo donde abrigarte en invierno y un cachito de pan donde comer, es la mejor felicidad que puedas tener.
una familia y una persona. En este mundo cada día hay más incertidumbre. Cuando cada gobierno de este mundo dice una cosa diferente. Cuando el sistema sanitario ha temblado con el terremoto de esta pandemia. Cuando el sistema económico está prácticamente desvanecido. No se sabe ni cómo vamos a salir de esta situación de caos creada por esta pandemia, pero también por los mismos gobernantes, porque nos hemos dado cuenta que el vivir deprisa y el vivir tanto por lo material no sirve de nada. Y estos gobernantes, que hay algunos que son muy buenos, pero hay otros que han estirado más el brazo, más que la manga, y se han llevado cosas que no eran suyas. Y muchos nos preguntamos a veces, tanto los cristianos, los que somos cristianos y conocemos a Cristo, como los que no son cristianos, prácticamente pasamos por los mismos problemas. Tenemos enfermos, se nos rompe el coche, tenemos deudas, hay incertidumbre económica, incertidumbre sanitaria, problemas familiares, problemas humanos, problemas de matrimonio, problemas con los hijos, incluso parten nuestros seres queridos. Y a veces te puedes preguntar, en estos tiempos de desesperación, ¿qué diferencia hay entre los que tenemos a Dios en nuestra casa y los que no tienen a Dios en nuestra casa si tenemos los mismos problemas? Cuando digo tener a Dios en nuestra casa, es porque hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador y nos guiamos a través de su palabra, que es la Biblia. Miren la diferencia. Los que ustedes que me escuchan ahora no conocen a Dios, cuando tienen dolor no tienen dónde recurrir. Cuando tienen un problema o un mal momento no tienen dónde apoyarse. Porque los amigos, incluso los familiares, fallan porque son hombres. Cuando tienen un golpe con un contrario, no tienen dónde recostar su cabeza. En esta vida no saben a quién y a dónde recurrir, y muchos acuden a fármacos, y muchos acuden a médicos, psicólogos, que no digo que sea malo, pero el psicólogo es como usted y como yo, nos puede aconsejar. Yo les puedo dar un consejo, pero yo no les daré un consejo de que se tomen un fármaco para que les haga la vida mejor, porque si no, este fármaco nos lo tomaríamos todos. El único que te da una vida mejor, a lo mejor con los mismos problemas, pero lo verás de otra manera distinta, es aceptando a Jesús, aceptando a Cristo en tu casa y en tu hogar, y tu vida cambia. Un dolor pequeño sin Dios te hunde, pero un dolor grande con Dios sales adelante. Porque yo durante los podcasts os iré contando parte de mi vida donde lo estaréis viendo. Yo pregunto, ¿por qué los hijos de Dios cuando hay un problema salimos adelante? ¿Saben por qué? Porque tenemos una promesa que nos ha dejado escrita nuestro Señor Jesucristo, que dice: cuando estéis cansados, trabajados, cargados, fatigados, heridos, atribulados, entristecidos, venid a mí y yo os haré descansar. Hoy mucha gente vive con miedo, con un pánico sembrado por el diablo. Mira, ¿es el diablo? Sí, si hay Dios, hay un demonio. Si hay un bien, hay un mal. Y esto cójanlo como ustedes quieran, pero es así. Porque usted y yo cada día dormimos y descansamos nuestras horas, pero el diablo no duerme ni descansa. Él solo maquina para sembrar el pánico y quiere hacer tratos con usted y conmigo. ¿Y dirás tratos? ¿Cómo tratos? Sí, miren, el diablo se atrevió a querer hacer un trato con el mismo Jesús en el desierto, cuando le dijo: aquí están todos los reinos del mundo, la gloria de ellos. Todo esto me pertenece si tú te inclinas y me adoras. Si me adoras por unos momentos, te lo entregaré todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí, tal como dice la Biblia, los reinos del mundo, su gloria del mundo, de este mundo, le pertenece al diablo, él mismo lo dice. Y si le adoras, te los dará. Eso es quería hacer un trato con Cristo. Entonces, eso es como aquel niño que he dicho antes, que lo quiere coger todo, pero el día de la muerte se va sin nada.
Quiero decir que el diablo gobierna los reinos y los gobiernos. Que igual que se atrevió a querer hacer un trato con Cristo, de la misma forma se atreve hoy a hacer un trato con usted y conmigo. De forma simbólica puede presentarse en nuestras casas, de cada uno querer hacer un trato con nosotros, de cosas deshonestas, de cosas que no están bien. A ver, cada uno sabemos nuestro punto flaco. A lo mejor estás pasando por una situación económica muy complicada y hoy te ofrecen vender algo que no tienes que venderlo. Y no voy a decir cosas que no tocan. Y eso te va a sacar de ese apuro. Y a lo mejor lo vas a vender, te va a sacar de ese apuro y te van a meter 20 años en prisión. Por eso os digo hoy que hay que estar en cobertura de Dios y clamar a Él. Hay que clamar a Dios. Y tú que no conoces a Dios, clama a Dios, ponte en tu habitación, arrodíllate y dile: Señor, ven a mi casa, ven a mi vida y ayúdame y sácame de este problema. Y Él te lo hará. Hazme caso, Él te lo hará. Hemos de estar en cobertura y clamar a Dios, porque Satanás no te va a dar una arañazo y 2 puñetazos. Satanás tiene una obra que está explicada en la Biblia. El ladrón ha venido a hurtar, matar y destruir. O sea, me pegas, me robas, me matas y no tienes suficiente que me destruyes. Mirar lo malo que llega a ser el demonio. Por eso, amigos míos que me escuchas, tengo una palabra de fuerzas para ustedes. No teman al diablo, porque no tienen por qué temerlo. Si han conocido a Dios, la Biblia dice en Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Primero, someteos. Hay que someternos a lo que nos dice Dios. Hay que tener a Dios en nuestra casa, convertirnos al Señor, leer su palabra, orar al Señor. Resistir al diablo, resistir esa tentación que te puede gustar. Cada uno puede tener tentaciones diferentes. Uno puede ser que sea alcohólico, intente dejar el alcohol y le ofrezcan, cajas de whisky gratis. Hay que resistir esa tentación. Y el diablo huirá de vosotros. Aquí en las Escrituras nos dice: el diablo se marchará, el diablo se apartará, el diablo se alejará. No dice se pondrá detrás, no dice se pondrá a un lado. La palabra de Dios lo dice claro: el diablo huirá de vosotros. Si leemos el diccionario de la Real Academia Española, la palabra huir significa alejarse precipitadamente de un lugar o de una persona por temor, para evitar un daño mayor. El diablo huye de nosotros presa del pánico, por miedo. Igual como nosotros podemos huir, por ejemplo, de un incendio, porque si nos quedamos vamos a morir, o de un ataque terrorista, porque cuando uno está en peligro de muerte por una situación, huye. El diablo huye porque sabe que hay un pueblo, una persona, que nos sometemos y clamamos a Dios. Porque por medio de la oración, el sometimiento y la obediencia, resistimos al diablo y el diablo entra en presa de pánico y empieza a huir. Se escapa porque teme por su vida, porque sabe que el poder que hay en la oración y en el clamor de una persona, de un pueblo de Dios, sabe que Dios sale al encuentro de su hijo o del pueblo cuando clama. Una persona, una iglesia, una familia, cuando se somete, cuando obedece y cuando adora, cuando alaba y clama a Dios, no hay demonio que pueda con ellos, o mejor dicho, con nosotros, porque el poder de Dios es sobrenatural y el diablo no lo aguanta y huye de nosotros. Miren, si ustedes han leído la historia o han leído la Biblia, dice que cuando el pueblo de Israel era cautivo durante 400 años del faraón de Egipto, dice el clamor del pueblo de Israel, de tanto que clamaron a Dios, activó la memoria del disco duro infinito que tiene Dios. Se acordó de ellos en esa carpeta donde tenía un pacto sellado que hizo Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Como sabéis, amigos míos, Dios los libertó al pueblo de Israel gracias al clamor de ellos mismos, gracias al clamor del pueblo. Igual como se acordó del pueblo de Israel, que les dio la promesa de liberarles del faraón, se acuerda hoy de usted
se acuerda hoy de mí, se acuerda de cada uno de nosotros para libertarnos de las asechanzas del diablo y ser libres en el nombre de Jesús, porque nuestro clamor como hijos de Dios llegan a lo más profundo del corazón de ellos. Os pongo un ejemplo para que escuchen este podcast. Hay que darle a un botón, si no este podcast no se activa por sí solo. El que se quiera desplazar o cuando nos desplazamos con el coche hay que darle una llave para activarlo, si no el coche no se mueve. Cuando encendemos la televisión hay que darle un botón para encenderla y activarla, si no la televisión por sí sola no va. Pues hay algo que activa las promesas de Dios. Y ese es el clamor de su iglesia. Ese es el clamor de su pueblo, ese es el clamor de esa persona, de esa familia. El clamor no nace de una oración preparada, no hay que preparar nada. No es un rezo que nos han enseñado en catequesis o vete a saber dónde. No es una palabra bonita y estudiada. El clamor nace del corazón, de la necesidad de una persona. Incluso el mejor clamor y la mejor oración no se hace con palabras, sino con lágrimas, quebrantados y diciéndole: Dios mío, ayúdame, no puedo con esta situación. Tú tienes que salir a mi encuentro porque soy tu hijo. Y como soy tu hijo, mi problema es tu problema. Porque un hijo mío cuando tiene un problema, también es mi problema como padre. A veces hay cosas que Dios permite porque tiene un propósito. El diablo se frotaba las manos porque nos tenía a todos encerrados con las boquitas calladas. No podíamos hablar de Dios. Incluso no podíamos ver a nuestros familiares. Teníamos miedo tenemos miedo al contagio porque es un riesgo alto. No podíamos incluso orar por los enfermos y ponerles las manos. Porque claro, hay un riesgo a contagio. Imagínense que ahora pues la iglesia evangélica que voy yo, que es Casa de Oración Maresma, pues abrimos la iglesia y nos vienen unos contagiados del COVID-19. ¿Qué hacemos? ¿Les decimos que se marchen? No, tenemos que orar por ellos y poner las manos sin miedo. Porque si no sería ir contra la palabra de Dios, contra la Biblia, y el diablo se frotaría las manos y sería su victoria. Igual como hizo Jesús, que se acercaba a los leprosos. Imagínense que por un momento él va a orar, Jesús va a sanar a un leproso, a tocarle la mano, y los apóstoles le dijeran: no, sánalo de lejos. Sí que Cristo os puede sanar de lejos, claro que sí, claro que sí. Porque es en la oración y en el clamor donde hay poder. Miren, les explicaré algo que me pasó con un amigo mío. Me llamó y me dijo: a mi padre le han dado 2 horas de vida. Si no reacciona, Sicus le han dado 2 horas de vida. Yo cogí el coche, me fui para el hospital y esa media hora que llegué al hospital, yo, con mis ojos abiertos, porque estaba conduciendo, iba diciéndole que Dios, por favor, lo sanara. Que Dios lo sanara, que fuera testimonio de que Dios lo sanara. Llegué allí y fue llegar yo, abrazar a la familia, salió el médico y dijo: ha hecho una pequeña mejoría. Incluso el hijo me ha dicho, hablándoles de Dios, me dijo: has traído la fe. Digo: no, yo no he traído nada, es Dios el que hace las cosas. Tu padre saldrá por su propio pie. Tenía que estar para recuperarse 60 días, estuvo menos de 60 días, incluso vino a uno de mis conciertos que hizo, el último que hice, uno de los últimos en el Palau de la Música. ¿Qué quiero decir con eso? Que Dios sana cuando Él quiere. Dios sana cuando Él quiere. Y no hace falta a lo mejor orar por un enfermo a distancia. Dios sana porque escucha el clamor de una persona. En aquel momento escuchó mi clamor y Dios sanó a ese enfermo. ¿Qué digo con esto? Que no hemos de tener precaución con este virus. Sí, hay que tener todas las precauciones con este virus. Hay que ponernos las mascarillas como nos ponemos el cinturón de seguridad cuando vamos a conducir nuestro coche. Hay que tener precauciones todas y extremarlas al máximo. ¿Hay que tenerle miedo? No, ninguno. Porque tenemos a Dios con nosotros. No quiero que se me malinterprete al decir esto. Y es que lo
los que me estáis escuchando, no dejéis de tener precauciones, al contrario. Precauciones todas, miedo ninguno, porque con nosotros está el médico de médicos, quien inventó la ciencia, quien curaba a los leprosos, tocándolos y dándoles la mano. Hoy está contigo, hoy está conmigo. Por eso no tenemos que tener miedo. Ese miedo insertado que nos quiere insertar en la mente el diablo y en nuestro corazón. Pero en nuestra mente y en nuestro corazón solo cabe el poder de Dios. Así que yo pues en estos días le pedía explicaciones a Dios de todo lo que está pasando. Y Dios me hablaba al corazón y me decía, el Señor estos días pues me dijo, voy a dejar que pase esta pandemia. Sí que mucha gente va a partir conmigo, pero mucha más gente se va a entregar a mí porque van a estar y están desesperados, sin un lugar donde acudir, sin un pañuelo que les seque las lágrimas, sin un hombro donde arrimarse. La única esperanza será mi palabra, la única esperanza es Dios. Dios tiene el control de todo. A día de hoy no tenemos vacuna para el COVID, a día de hoy no tenemos medicamento para el COVID. Y donde la ciencia acaba, empieza Dios, como os he contado en el testimonio anterior. Os puedo contar muchos testimonios de gente que se han sanado cuando los daban por muertos. Hoy, mucha gente que me estáis escuchando, estáis conectados a este podcast, otros a otras plataformas digitales, y hoy es cuando se está convirtiendo mucha gente a Cristo, porque ven que el control no lo tiene el gobierno, que el control no lo tienes tú, que has de depender de Dios. Hoy, muchos que conocieron a Dios y lo dejaron en el camino y se fueron, vuelven a los pies de Dios y los enfermos siguen siendo sanados. Porque hay un clamor mío, hay un clamor tuyo, hay un clamor de un pueblo, de Dios, de un cuerpo de Cristo unido de diferentes denominaciones con sana doctrina, que nos hemos unido en un mismo pensar y en un mismo sentir. A través de las aplicaciones y redes sociales se predica más que nunca el mensaje de la cruz. Ese mensaje donde Cristo murió y esa sangre que derramó para perdón de tus pecados, para perdón de mis pecados, aún está caliente. Aquel que perdona pecados, aquel que sana, que restaura y el que te da la vida eterna, te está esperando. Se llama Cristo Jesús. Y en este día, en esta noche, en esta mañana, en esta tarde, no sé la hora que te estás conectando, puedes aceptarlo en tu vida. Puedes ponerte de rodillas y decir, Señor, quiero que entres en mi casa, en mi hogar, y que cambies mi forma de pensar, mi forma de ser, y que haya paz en mi vida. Permitirá Dios a veces que los Josés inocentes se les meta en la cárcel. Permitirá Dios a veces que los hebreos que no se doblegan bajo ninguna estatua como Mesac, Sadrach y Abednego sean metidos en hornos de fuego calentados 7 veces más, que los Danieles por desafiar los edictos, los envidiosos levanten un edicto real para que los metan toda la noche rodeados de leones. También se permitirá que los Jeremías les metan en las cisternas, que en la celda de más adentro, cuando la Biblia recalca la de más adentro, quiere decir que era como la celda de aislamiento donde los peores delincuentes que habían, los más peligrosos, los asesinos, los más crueles, estaban en esas mazmorras, donde les ponían un guardia de seguridad delante y les tiraban la comida como si fueran animales. Dice la Biblia que arrestaron a Pablo y Silas después de pegarles una paliza. Se los llevaron arrastrados y les metieron en la mazmorra de más adentro. Pero también dice la Biblia, pero a la noche de la misma mazmorra empezaron a cantar alabanzas a Dios. No estaban acostumbrados desde esa celda de castigo de la mazmorra de más adentro de escuchar cantar alabanzas. Los guardias debían estar acostumbrados a escuchar palabras deshonestas, insultos, maldiciones, desafíos por los peores malhechores y asesinos que habían en ese lugar. No habían escuchado nunca desde esa mazmorra de más adentro alabanzas a Dios. Y los presos oyeron la alabanza y fue tanto el impacto que cuando la celda fue sacudida por un terremoto, las puertas fueron abiertas y las cadenas fueron rotas. Hoy, en estos tiempos, os aplico una parte.
Han querido meternos en la mazmorra de más adentro sin dar ningún mensaje de esperanza. Pero mucha gente, a través de las plataformas digitales y de podcasts como este, hemos cantado alabanzas a Dios y hemos predicado la alabanza y el poder de Dios. Y Dios ha hecho temblar y ha sacudido los cimientos de muchas casas y de muchas personas para que se conviertan. Dice la Biblia que ninguno de los presos se escapó. Todos se quedaron, porque fue tan grande la gloria que había en ese lugar, que aunque tenían las puertas abiertas para escaparse, tuvieron curiosidad de lo que había allí y qué es lo que pasaba. Miren, amigos míos, os lo aplico a nuestros tiempos. Aquí no se puede retener a nadie con edictos, estados de alarma y con leyes. Han podido cerrar iglesias, o el diablo nos ha sembrado un miedo al contagio y se creía ya que nos había vencido a todos, cristianos y no cristianos, con un pánico tremendo, pero hemos resistido y a través de muchos canales hemos estado alabando y clamando a Dios. Y ustedes que no conocen a Dios, se conectan a nuestros canales, se conectan a este podcast, aunque tienen la puerta del mundo abierta, pueden hacer lo que quieran. Y el mundo nos quiere absorber a todos, yo el primero. Pero cuando hay gloria y poder de Dios, la gente no quiere marcharse. Se queda porque la gloria de Dios te cautiva, te enamora, de tal manera que dependes y acabas dependiendo y viviendo para Dios. Hemos resistido al diablo y el diablo huye de nosotros. Y clamó Jeremías desde una cisterna, Sadrac, Mesac y Abed-Nego en el horno de fuego, Daniel con los leones, José en la cárcel. Pero reciban esta palabra: permitirá Dios cárceles, hornos, fosos, prisiones, cepos que te atan los pies y las manos, pero jamás Dios permitirá que el diablo te pueda cerrar la boca, porque Dios ha puesto poder en nuestro corazón y en nuestra alma. Y ese poder sale por medio de un clamor, por medio de una oración, porque ha dejado Dios una cláusula que los demonios tiemblan y la iglesia y las personas como usted y como yo que aceptamos a Cristo en nuestra vida entran en gloria y en poder. Ha dicho Dios: en el día de tu angustia, clámame y yo te responderé. Un clamor verdadero hizo que el mar rojo se abriese. Un clamor verdadero hizo derribar las grandes murallas de Jericó. Un clamor verdadero hizo que Sadrac, Mesac y Abed-Nego no fueran tocados por el horno de fuego. Un clamor verdadero hizo que Jeremías no fuera ahogado en la cisterna. Un clamor verdadero hizo que José no lo tocaran ni lo mancharan, ni a Daniel lo devoraran los leones. No sé el problema que tú tienes, ni sé por lo que estás pasando, ni sé lo que te carga, ni la enfermedad que tienes, ni la enfermedad que te acosa, ni las cadenas que te atan. Pero hoy te digo, clama a Dios, arrodíllate en tu habitación o me escribes y te ayudaré. Clama a Dios, porque Dios saldrá a tu encuentro, porque hay poder en el clamor de las personas cuando clamamos a Dios, porque Él es nuestro Padre. Y os quiero dejar con esto: clama, clama, igual como clamó el pueblo de Israel a Dios. Y Dios le dijo a Moisés: dile a mi pueblo que yo soy el que soy, diles que he visto su aflicción, diles que he oído su clamor y diles que he descendido para liberarlos. Si cambiamos los títulos, podemos decir: hoy fulanito de tal, fulanita de tal, hoy clama a Dios. Y dice Dios: he oído tu clamor, he visto tus aflicciones, he descendido para liberarte, para restaurarte, para sanarte, para fortalecerte y para ayudarte. Porque los ídolos y los dioses de este mundo son sordos, mudos, ciegos, mancos, paralíticos. Pero nuestro Dios oye, ve, palpa, habla
porque nuestro Dios está vivo y está aquí. Es tu Dios y es mi Dios. Dios vive y es tiempo de clamar por cada uno de nosotros en tiempo de esta pandemia. Espero que les haya gustado y les haya hecho bien este podcast. Les invito a arrodillarse o donde están, sentados, de pie, hagan una oración al Señor, que puedan decir: Señor, Padre eterno de la gloria, en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, en este momento, te recibo como Salvador y dueño de mi vida en mi corazón. Cambia mi carácter, cambia las cosas y a partir de hoy dependo de ti. Si has hecho esta oración o si necesitas alguna respuesta o si te quieres poner en contacto conmigo para lo que quieras, puedes hacerlo en el email sicus@sicuscarbonell.cat sicus@sicuscarbonell.cat. Dentro de unos tiempo haremos otro podcast y espero que os haya sido de bendición. Dios os bendiga.